buenas noches, queridos amigos televidentes. Sean bienvenidos a este su noticiero FETV Diario, hoy lunes 16 de marzo de 2020, tiempo del Señor, tiempo de Cuaresma, una nueva semana. Les saluda su amigo Augusto Vanegas Calderola en compañía de Adaluz Sanjur. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Gracias por estar con nosotros a esta hora en FETV Diario. Y vamos a arrancar con la información de inmediato. Y es que miembros del Consejo Nacional de Trabajadores dicen que estarán vigilantes a que se respete el derecho de los trabajadores en medio de la emergencia por COVID-19. Las medidas tomadas por el gobierno luego de reportados los casos de coronavirus en Panamá han sido en algunos casos extremos, a tal punto que varios sitios han tenido que cerrar sus puertas al público y por esto hay cierto temor en el sector de los trabajadores, y es que indican que son conscientes de la situación que está pasando el país, pero recalcan que no permitirán que se den despidos en medio de la emergencia por el COVID-19. Hasta el momento la comunicación que hemos tenido de manera muy cercana con el Ministerio de Trabajo señala que lo que se ha suspendido es la atención al público. Eso quiere decir que no hay una suspensión del contrato de trabajo, por lo tanto los trabajadores deben presentarse ante las empresas, lógicamente que no va a haber una dinámica económica, pero que en ese sentido se deben pagar los salarios completos a los trabajadores porque no hay una suspensión del contrato de trabajo. Hasta ahora lo que el gobierno ha manifestado es la suspensión de la atención al público. Los miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados dicen que es necesario que se explique a profundidad las normas que amparan al trabajador. En efecto, una de las preocupaciones por las cuales estamos en esta reunión de manera extraordinaria es porque existe la preocupación de que los empleadores vayan a aprovechar, como lo hicieron en el pasado, una condición de crisis para desmejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Tenemos ya una experiencia en la crisis de finales de los años 80, donde se aplicaron medidas excepcionales, pero que luego, una vez pasada la crisis política, se establecieron como normas laborales, desmejorando en gran medida la condición de los trabajadores. Exigimos que el gobierno sea especialmente vigilante para que esa situación no se vuelva a repetir. En su comunicado, los miembros de CONATO fueron claros y señalaron que los días que los trabajadores que sean enviados a casa por el Ministerio de Salud debido al coronavirus, estos días deberán ser descontados del fondo de enfermedad de cada persona. Yo espero que el Ministerio de Trabajo se ponga los pantalones en esos casos que realmente se le violen los derechos a los trabajadores. En este momento no debe haber ni ganador ni perdedor. El ganador debe ser el pueblo panameño con la salud. Y en ese sentido nosotros vamos a estar vigilantes y vamos a pedir explicación al Ministerio de Trabajo donde esas situaciones se le violen a los trabajadores. El sector económico del mundo y de Panamá ya está siendo afectado a causa del COVID-19. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Acodeco inicia operativo de comercios en la ciudad de Panamá para verificar la normativa de control de precios y que no haya irregularidades. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa a la Competencia realizó un recorrido por distintos comercios de la ciudad de Panamá para verificar si los mismos cumplen con las normativas estipuladas por las autoridades con respecto al control de precio. Sí, a nivel nacional se están verificando hoy el cumplimiento del decreto 114 del 2020, el cual pone un tope de margen de comercialización a 11 artículos de protección y de limpieza. ¿Qué artículos son? Entre ellos está el alcoholado, los guantes, el tema de alcohol 70%, las mascarillas. Los consumidores quienes se encontraban en el lugar denunciaban que algunos comercios venden los productos de primera necesidad con precios excesivos. Sí, exactamente, todos estamos trabajando con guantes, mascarillas. Empezamos hoy a ver cómo nos va, ¿no? A ver qué pasa, cómo siguen los clientes, porque también eso es algo de que va a bajar. ¿Se ha mejorado hasta ahora la economía? Sí, bastante. Bastante, y hay que ver también porque también hay que pagar alquiler. Los dueños no se sabe si van a dar, si nos mandan para la casa, no se sabe si nos va a decir, bueno, no se le va a cobrar alquiler hasta que regresemos.
El administrador también se refirió a las nuevas medidas tomadas por el Ministerio de Salud con respecto a 50 personas por local, principalmente en los supermercados, causando así largas filas en las entradas. Sí, yo creo que el comunicado fue claro. Bares, discotecas, centros de recreación fueron clausurados y los comercios, yo creo que el comunicado después se expresó, comercios que no mantengan más de 50 personas juntas. De acuerdo a este documento, existen productos como mascarillas desechables, alcohol, gel alcoholada y jabón antibacterial. Su ganancia no puede estar por encima del 23% sobre el precio. Como no, en la cartera, todo en la casa también tratamos de no salir, venimos a hacer súper y nos vamos enseguida para la casa. Bueno, el alcohol no hay nada, hemos tenido que tratar de ir a farmacias y... El administrador de Acodeco también mencionó que continuarán con los operativos en distintos comercios del país. Milady Madrid, FTV Diario. El Ministerio de Salud llevó a cabo un operativo nocturno de verificación del decreto 472 a 220 locales, de los cuales 8 no cumplían con lo establecido, procediendo al cierre temporal como medida preventiva ante el COVID-19. Por los establecimientos que estaban abriendo y no estaban cumpliendo el decreto 472. Se hizo un recorrido desde Las Garzas de Pacora hasta Veracruz, viendo diferentes locales donde muchos locales cumplieron y la ley o el artículo 462 que se estableció fueron cumplidos el día de hoy. ¿Locales sancionados? Uno nada más. Se sancionó uno simplemente por el carnet de salud, porque le pedimos carnet de salud, no tenía carnet de salud. Pero por incumplimiento de la ley o del decreto, no. ¿Qué multas estipulan cuando son sancionados estos locales? Depende de la gravedad de que esté dada en ese momento, así nos va la multa. Hay multa que cobran los centros de salud que es hasta $500, otra multa que cobra la región metropolitana que es hasta $5.000 y $5.000 en adelante cobra el Ministerio de Salud. Y conductores de buses colegiales piden respuestas al gobierno tras medidas tomadas por casos de coronavirus que se han reportado en el país. Desde hace casi 7 días, las clases en el país están suspendidas. Esto ha traído consigo dudas entre los padres de familia, quienes con esfuerzo lograron adquirir el servicio de buses colegiales para el transporte de sus hijos hacia y desde los colegios. Los padres de familia se oponen a pagar mensualidad de un servicio que no se está brindando, pero los transportistas dicen que es necesario cumplir con el contrato. Bueno, realmente esto apenas está comenzando, no sabemos qué tiempo irá a durar. Lo que sí le solicitamos al padre de familia es que haya un contrato, que nosotros el 100%, esa es nuestra forma de generar dinero. También nosotros tenemos familia, tenemos que pagar todo lo que son los gastos personales de nuestros hijos también. Y hay un contrato firmado, ese contrato dice que se debe de cumplir. En este sentido, los conductores de buses colegiales destacan que tienen un plan B para evitar que los padres de familia y los estudiantes se expongan al coronavirus, y el plan consiste en retirar y entregar los módulos en los colegios de sus clientes. Nosotros transportamos más del 60% a nivel nacional los estudiantes en el transporte colegial. ¿Qué haríamos? Evitaríamos que los estudiantes salgan de su casa, el padre de familia salga de su casa directamente al colegio. Estamos evitando de que no salgamos de las casas, que nos mantengamos. Y si un solo transportista colegial va y retira los módulos y los lleva a las casas, estamos evitando lo que es la aglomeración de personas. Conversamos con un representante de la Autoridad del Tránsito, quien apuesta al diálogo para evitar fricciones entre los conductores y los padres de familia. Es un tema de que deben las partes entender la situación. Nadie sabía que el año escolar de repente iba a pararse temporalmente. No es que el año yo siento que se vaya a detener definitivamente, ¿no? Ahorita por la situación especial, Meduca ha tomado las normas que se requieren y las clases están suspendidas. Una vez todo esto culmine, se retomarán las clases normalmente. Reitero, ahorita primordialmente debemos tomar conciencia en lo que debemos hacer para prevenir que el virus se propague.
En este sentido, los conductores tienen preparada una carta que pretenden entregar al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que les brinde un apoyo mientras dura la emergencia por el COVID-19, que ya afecta a más de 110 países en el mundo, incluyendo a Panamá. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Diputados de la Asamblea Nacional se reúnen con el Ministerio de Salud para tomar medidas para ayudar a combatir el coronavirus. Este lunes, la ministra de Salud, Rosario Turner Montenegro, expuso ante los diputados de la Comisión de Salud las medidas sanitarias que como país se ejecutan ante el COVID-19 y les solicitó la colaboración de la Asamblea Nacional para minimizar las afectaciones por el nuevo coronavirus. Cuando nosotros salimos a decir que el 8 de marzo teníamos el primer caso de la española que se le había detectado, ese era el primer caso que le salió la prueba en positivo. Pero es un virus que tiene un alto nivel de propagación y también tiene una característica muy importante, que el 80% de las personas que lo padecen pueden tener un caso leve, pero también pueden ser asintomáticas. Por eso el gobierno viene tomando decisiones en el tema de trabajo, teletrabajo. ¿Qué pienso yo? Que ustedes deben pasar a teletrabajo. Ustedes tienen que definir quiénes aquí no son personas esenciales, que tienen mayor riesgo por la edad. El MINSA sugirió algunas medidas para evitar las aglomeraciones, como la aplicación del teletrabajo y, de ser necesario, evitar que los colaboradores asistan a sus instalaciones de trabajo. Nosotros vamos a avanzar en este proyecto, que va a ser un proyecto de las sociedades especializadas del Colegio Médico y la Facultad de Medicina, para establecer este hospital virtual. Los diabéticos, los hipertensos, los nefrópatas, los pacientes con enfermedades pulmonares y con cáncer puedan por lo menos comunicarse con nosotros, hacer preguntas, pedir consejos y recibir orientación en cuanto al manejo de sus enfermedades crónicas en estos momentos. Gracias. De igual manera, los diputados de diversas bancadas hicieron sugerencias en temas de seguridad para poder evitar la propagación de coronavirus en el país. Es importante docencia, 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 y en ese papel también los diputados pueden actuar, porque todos ustedes son líderes en su circuito y yo les propongo que fortalezcan y crean grupos de acción social en su provincia, en su circuito, que fortalezcan a los representantes de corregimiento, fortalezcan a los alcaldes, que ayuden al ministerio, obviamente, a la conducción del ministerio para educar, detectar riesgos en las barriadas, en las casas, en todas las áreas donde está la exposición de riesgo necesario. La ministra de Salud, Rosario Turner, reiteró ese llamado a la población en general para que tomen las medidas pertinentes ante los casos de coronavirus en Panamá. Milady Madrid, FETV Diario. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer un vistazo con las noticias internacionales y también las noticias eclesiales a nivel de Panamá y el mundo. Vamos a ver. Tras el anuncio de la Conferencia Episcopal Panameña de suspender las misas sabatinas y dominicales y pedir a la población católica que se mantenga en casa, los medios de la Arquidiócesis de Panamá transmitieron este domingo la primera misa por motivos de la pandemia del coronavirus. Esta celebración fue presidida por el arzobispo metropolitano, quien aprovechó para enviar un mensaje a la población. ¿Está Dios con nosotros? Y hoy más que nunca podemos decir que sí. Y lo que jamás puede ninguno de nosotros pensar, como lo dicen a veces muchos profetas de calamidades, es que esto es castigo de Dios. ¿Cómo podemos imaginar a un Dios que castiga a sus hijos? Y en eso yo quiero que lo tengamos muy claro. Dios, de esto sí podemos decir, sacará cosas y lecciones buenas para cada uno de sus hijos, porque a los que Dios ama, todas las cosas concurren para bien. Eso es muy distinto, ¿eh? Y yo sí quiero, es mi responsabilidad, ¿verdad?
que no escuchemos esas voces de calamidades, estos profetas de mete miedo. Este no es el momento de meter miedo. Este es el momento de fortalecer nuestra fe y de hacer una fuerte experiencia de Dios. Y como María, poder decir, yo sé de quién me he confiado y que estoy en las manos de Dios. Y en el Vaticano, el Papa Francisco volvió a rezar el Ángelus desde la biblioteca. Allí agradeció especialmente a los sacerdotes que han utilizado la creatividad para permanecer cerca del pueblo y que no se sientan abandonados, especialmente a los de la zona norte de Italia, una de las más afectadas del país. Al finalizar, el pontífice salió a la ventana que da a la plaza de San Pedro para toparse con una imagen poco común, una plaza completamente desierta debido a las medidas de restricción que han cerrado las calles de Roma y el Vaticano. El Papa se despidió dando su bendición para el mundo, tal como lo vemos en pantalla. Y bien, amigos televidentes, el Santo Padre también, corroborando su profunda convicción de que para Dios nada es imposible, hizo un gesto público de poner toda su confianza en aquel que todo lo puede. Por eso, invocando la intercesión de su Madre María y venerando la imagen del crucifijo milagroso, presentó a Dios las intenciones de la humanidad asolada por la pandemia del coronavirus. El Santo Padre rezó ante el icono de la Salus Populi Romani para enfatizar su cercanía a los que sufren e implorar la protección especial de la Santísima Virgen María. Luego realizó una peregrinación a lo largo de la Vía del Corso, visitando la iglesia de San Marcelo, donde se custodia el milagroso crucifijo para pedir que acabe la crisis del coronavirus. El Papa visitó esta iglesia en la concurrida Vía del Corso, pues alberga uno de los tesoros más simbólicos para los romanos, el crucifijo milagroso. A esta imagen se atribuye su protección durante la Gran Peste del siglo XVI. La imagen fue llevada en procesión durante 16 días y se dice que a su paso la peste se detenía. 500 años después del milagro de la liberación de la peste, el Papa acudió ante él para pedir el fin de la pandemia del coronavirus. No es la primera vez que un papa reza ante él. En 1600 fue llevado a la Basílica de San Pedro para el jubileo convocado por el Papa Inocencio X y en el año 2000 fue testigo del gran acto de petición de perdón de la Iglesia presidido por Juan Pablo II. En su misa diaria que se transmite de forma virtual, el Papa Francisco ha pedido por las familias que se mantienen en casa en cuarentena. Antes de celebrar la misa en Casa Santa Marta, el Papa ha pedido oraciones por los enfermos, pero también por las familias que no están saliendo de casa. Que el Señor les ayude a descubrir nuevos modos. Que el Señor les ayude a descubrir nuevos modos, nuevas expresiones de amor, de convivencia en esta nueva situación. Es una buena oportunidad para redescubrir el verdadero cariño con creatividad en la familia. Recemos por la familia para que las relaciones en familia en este momento florezcan para bien. Siempre per il bene. En muchos países se están multiplicando las iniciativas para ayudar a quienes no salen de casa. Desde asistencia informática para que puedan trabajar a distancia hasta reuniones por videoconferencia o lecciones gratuitas. Bien amigos, hasta aquí la información eclesial. Vamos a realizar nuestra primera pausa en FTV Diario. Augusto. Así es, amigos televidentes, quédese con nosotros que pronto regresamos. Bien, amigos televidentes, ya estamos preparados con las noticias internacionales para el día de hoy. El presidente de Israel asignó a Benny Gantz, rival político de Benjamín Netanyahu,
para formar un gobierno. Un nuevo intento de romper el bloqueo político en Israel. El presidente Reuven Rivlin encargó el lunes la tarea de formar gobierno al jefe del partido centrista azul y blanco, Benny Gantz. El rival del primer ministro saliente Benjamín Netanyahu tendrá como objetivo sacar al país de una larga crisis política y afrontar el nuevo coronavirus. Una cuarta ronda de elecciones no es posible, y las llaves para establecer un nuevo gobierno en Israel ahora están en tus manos. En las elecciones legislativas del 2 de marzo, las terceras en menos de un año, el partido de derecha de Netanyahu obtuvo el mayor número de bancas, 36 sobre un total de 120 en el Parlamento contra 33 de la fuerza de Gantz. Pero tras consultas el domingo con los representantes de los partidos que tendrán presencia en el Parlamento, 61 diputados recomendaron a Gantz contra 58 a Netanyahu. Solo los líderes que anteponen los intereses del Estado y de la gente a los suyos pueden vencer al virus del odio, el aborrecimiento y la grieta. Gantz tendrá 28 días para presentar su gobierno. Bien, y seguimos con la información internacional. Tras el decreto de estado de alarma del gobierno español por el coronavirus, se registran 1.000 nuevos casos en el país. España registró casi 1.000 casos más de coronavirus en 24 horas. Los datos de esta mañana son 8.744 casos en el país, 4.665 en Madrid, que es la comunidad autónoma con más casos hasta la fecha, lo que implica un incremento de algo más de 1.000 casos respecto a ayer. Cerca de 300 personas en España ya han fallecido debido al COVID-19. El salto de domingo a lunes fue de todas formas menor que el registrado el fin de semana, cuando entre sábado y domingo los casos aumentaron en unos 2.000. El lunes unas 400 personas estaban ingresadas en unidades de cuidados intensivos de hospitales de todo el país, el 70% en Madrid. España ya es el segundo país más afectado en Europa por detrás de Italia. El gobierno decretó el sábado el estado de alarma e impuso serias restricciones de movimiento. Según estas medidas, los 46 millones de habitantes solo pueden salir de sus casas para comprar alimentos o medicinas, ir a trabajar o cuidar personas dependientes. Todos los comercios no esenciales, escuelas, museos, restaurantes y centros deportivos están cerrados. El estado de alarma rige durante 15 días, pero el gobierno ya advirtió que probablemente tendrá que prorrogarse. Una fuerte explosión de gas dejó medio centenar de edificios destruidos en Nigeria. Al menos 17 personas murieron el domingo por una explosión de gas en Lagos, la principal ciudad de Nigeria. Según las investigaciones preliminares, la explosión fue causada por un camión que golpeó bombonas de gas apiladas en una planta de procesamiento. Medio centenar de edificaciones resultaron destruidas, además de camiones y automóviles. Tenemos tuberías que atraviesan el área, ya sabes, a pesar del hecho de que la gente vive aquí, lo cual está mal si me preguntas. Las explosiones de oleoductos y camiones cisternas son comunes en Nigeria, donde la mayoría de las personas vive en la pobreza, a pesar de que el país es el mayor productor de petróleo en el continente. Y el presidente Donald Trump hizo un llamado a la calma, asegurando que la crisis del coronavirus pasará. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el domingo a los estadounidenses que se relajen ante la crisis por el nuevo coronavirus. Se han hecho filas larguísimas en supermercados y hay caos en aeropuertos por el regreso de viajeros de Europa que son sometidos a controles de salud. No tienen que comprar mucho, tómenlo con calma, relájense. Las personas están yendo a comprar más. Creo que durante una conversación, Doug de Walmart dijo que están comprando más que Navidad. Lo estamos haciendo bien, esto pasará. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó a 0 la tasa de referencia, algo que Trump venía pidiendo desde hace meses, para tranquilizar a un mercado fuertemente afectado por las consecuencias para la economía estadounidense por el nuevo coronavirus. Y quiero felicitar a la Reserva Federal. Para empezar, han bajado la tasa de la Fed.
que era de 1 a 1,25 y se ha bajado a un rango de 0 o 0,25. Es de 0 a 0,25. Esa es una gran diferencia. Eso es bastante, sobre un punto. Y además, muy importante, la Reserva Federal va a comprar 500.000 millones de bonos del Tesoro y 200.000 millones en valores respaldados por hipotecas, y ese número puede aumentar. La Reserva Federal ha aclarado que mantendrá las tasas dentro de ese rango hasta que termine la crisis. Es la segunda vez desde principios de marzo que la Fed decide una reducción sorpresiva, lo que no había hecho desde la crisis financiera de 2008. Por otro lado, en Sudamérica, Venezuela inició este lunes el primer día de cuarentena colectiva, ordenado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Caracas se despertó el lunes en cuarentena colectiva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los 6 millones de habitantes quedarse en sus casas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Se trata de la primera capital latinoamericana puesta en cuarentena. Bueno, mira, en realidad tengo tapabocas, lo que pasa es que improvisé esto porque se me pasó, tengo alcohol, antibacterial, cloro, lavarse las manos y no estar en contacto, pues. En las calles abundan las máscaras faciales y guantes. El ejército vigila que las personas las usen y que solo estén abiertos los locales de comida. Hemos tomado varias medidas para prever o para curarnos o para protegernos contra este virus que es ciertamente una pandemia. Una de ellas es que estamos estamos exigiendo que tanto comerciantes como visitantes del mercado tengan mecanismos de protección, tapaboca y guantes. Con casi una veintena de casos que las autoridades catalogaron como importados, el gobierno dispuso que la gente solo salga para comprar comida y acudir a emergencias. Muchos están preocupados por sus ingresos económicos. No, se ve muy afectado. Yo creo que más del 70% queda afectado el restaurante. Ya no es las mismas ventas. Ya de por sí, ya las compras que tengo que hacer ahorita, haré un 30% de las compras que ya hacía normalmente. También se cancelaron las clases y las conexiones aéreas con Europa, Colombia, República Dominicana y Panamá durante un mes. Bueno, a mí me parece que empezamos a tiempo, espero que sea así. Sobre todo porque yo tengo niños pequeños y las clases las suspendieron la semana pasada, precisamente para evitar eso, pues un brote, sobre todo con los padres, uno que recurre a los colegios. La mayor preocupación es la llegada del virus ante un sistema de salud de por sí colapsado. En los hospitales venezolanos falta de todo. Según la presidencia de la Federación Médica Venezolana, hay menos de 5% de insumos de medicamentos necesarios. Miembros de la Academia Nacional de Medicina aseguran que hace falta la mitad del material quirúrgico en las clínicas y hospitales del país. Bien amigos, y para seguir ampliando este panorama internacional de lo que sucede con el coronavirus en el mundo, vamos a darle el pase al periodista Ramsés Betancourt. Amigos televidentes, y vamos a darle seguimiento a lo que ocurre en Europa, específicamente en España, con el coronavirus. Allá se encuentra Ángela Francés, colaboradora de FETV Diario. Ángela, buenas noches, adelante. Buenas noches, Ramsés. Buenas noches, Panamá. Efectivamente, el presidente de España estableció que entraba en vigencia el Real Decreto 463, por el cual se establecen medidas para afrontar la crisis sanitaria que se vive a consecuencia del coronavirus. Les voy a contar estas medidas, de qué se tratan, y surgen todo a raíz de la declaración de un estado de alarma que aplica a todo el territorio nacional hasta por 15 días y que implica la obligatoriedad de confinamiento de todas las personas. Se han cerrado todos los centros educativos y también todos los establecimientos comerciales. Únicamente permanecen abiertos aquellos que se dedican a la venta al por menor de artículos de primera necesidad como alimentos, productos de higiene, productos ortopédicos. También permanecen abiertas las farmacias, los
los hospitales, la prensa permanece abierta y también las telecomunicaciones. Todo lo demás cerrado. De igual manera, las personas están obligadas al confinamiento, a quedarse en casa, no moverse de la casa suya a la casa del vecino, aunque sea puerta con puerta. La obligación es quedarte en tu propia casa y mantener una distancia de 1 metro si en algún momento te llegas a encontrar con alguna persona. ¿En qué ocasiones podría ocurrir esto? Pues cuando salimos a el supermercado a hacer las compras del súper, de la comida, cuando salimos a la farmacia, cuando nos vamos a los hospitales. Esto es cuando uno sale de la casa, la obligación es la de ir solo. No pueden ir 2 personas en la misma casa a hacer estas compras, tiene que ir solamente una persona, y se exceptúan los casos en los que la persona tiene discapacidad, se trata de una persona con movilidad reducida. En esos casos sí puede ir acompañado. En todos los demás debe ir la persona sola, individualmente, al supermercado, a la farmacia, al hospital. Me gustaría consultarte, Ángela, también, aparte de estas medidas que ya nos has mencionado, ¿qué otras medidas ha tomado el gobierno español para tratar de contener esta epidemia o esta pandemia mundial? Bueno, las medidas, veíamos imágenes esta mañana de Barcelona, incluso aquí en Valencia, de personas que están transitando por las calles. Son muy pocas las que no están acatando las medidas, pero aún así se escuchan a veces carros pasar, se escuchan también personas, y cuando se ven las personas transitando por la calle, los vecinos abuchean desde los balcones pidiéndoles que se regresen a sus hogares. También está la policía por los barrios llamando la atención a todas esas personas que están fuera de sus casas, deambulando, haciendo nada por ocio, incluso aquellas personas que están acompañadas. Se ha visto imágenes de turistas en Barcelona que estaban paseando por las playas, personas que se retiraron a casas de campo en la montaña y que han querido utilizar estos 15 días para vacacionar. Sin embargo, la medida es clara, la medida es de quedarse en los hogares, y la policía está por todos sus medios tratando de que esto se cumpla. Precisamente a eso iba, Ángela. ¿Están acatando realmente los españoles estas medidas que ha ordenado el gobierno para evitar que se sigan dando casos de coronavirus allá en España? Pues sí, el Real Decreto establece sanciones para todas aquellas personas que incumplan estas restricciones y esta obligatoriedad de confinamiento. Son sanciones, multas que van desde los 100 euros hasta los 2.000 euros. Incluso se podría valorar la pena de cárcel. En Madrid, la policía municipal está implementando unos drones con altoparlantes para instar a las personas a permanecer en sus casas, y de igual manera hoy se veían a los policías interceptando a los peatones en las calles diciéndoles que por favor regresaran a sus hogares. Muy probablemente pues las medidas que hemos mencionado se sabe que son bastante estrictas, son bien restrictivas, pero la implementación de las mismas probablemente le falta un poco de más fuerza. Quizás están esperando a que se haga el día lunes, a que ya haya mucha más conciencia para entonces empezar a multar a las personas. Como no, agradecemos a Ángela Francés, colaboradora de FETV Diario en España, específicamente en Valencia, en donde también se han dado casos de coronavirus. Amigos televidentes, nosotros vamos a estar actualizándole en nuestros próximos informativos desde España y también desde otras partes del mundo de cómo avanza esta situación del COVID-19, que ya en Panamá, según información oficial por parte del Ministerio de Salud, ya hay 69 personas contagiadas, principalmente en el área metropolitana, un caso en la provincia de Veraguas, también uno en el área de la provincia de Panamá Oeste, específicamente en Las Lajas. Hay otros casos en Chorrera y Arraiján, en donde también se están dando este monitoreo por parte del Ministerio de Salud para ver cómo siguen avanzando estas personas afectadas por el coronavirus. El llamado a todas las personas es a mantenerse en sus casas. Si no tienen que salir, no hacerlo. Y también nuestras felicitaciones a Daluz Augusto, a todo el personal médico que está trabajando en esta emergencia. Muchas gracias a Ángela Francés desde Valencia, España, y a Rancés Betancur. Amigos televidentes, ya estamos preparados con el profesor Cabrera y el análisis para hoy. Buenas noches, amigos televidentes.
Bueno, los días siguen pasando, las semanas también, y el tema del coronavirus sigue dando de qué hablar en Panamá y en el mundo. A ver, en el segundo bloque podemos hablar de las decisiones que se están tomando a nivel de salud, pero ya hay un tema que comienza a ser preocupación en los panameños que tienen préstamos, que tienen hipotecas, que tienen tarjetas de crédito, que tienen cuentas de ahorro, que tienen plazos fijos, todo lo que tiene que ver con la economía y las finanzas del país en torno al sector bancario, sobre todo cuando escuchamos que en los Estados Unidos la Reserva Federal bajó a entre 0 y 0.25 los intereses, cosa que el presidente de aquel país, Donald Trump, de hacía algún tiempo atrás venía reclamando, pues ahora en medio de la crisis lo tuvieron que hacer. Acá en Panamá, la Asociación Bancaria ha emitido un comunicado que dice que el sistema bancario nacional, consciente de la realidad económica y los retos que enfrenta el mundo, y en específico nuestro país, de cara a la propagación del coronavirus, COVID-19, está trabajando de forma coordinada con la Superintendencia de Bancos de Panamá para juntos buscar mecanismos de acompañamiento a nuestros clientes que le ayuden a superar las repercusiones de esta delicada coyuntura. En este sentido, se han establecido mesas de trabajo con el objetivo de entregar herramientas a los bancos que les permitan acompañar a sus clientes en un entorno como el actual, de acuerdo con las particularidades de cada una de las instituciones financieras. Estamos confiados en el resultado de estas mesas de trabajo y comprometidos con el bienestar de nuestro país. Hacemos un llamado, sigue diciendo el comunicado, a mantener la tranquilidad y confianza en el sistema bancario nacional, cuyo compromiso de apoyo al país se ratifica hoy más que nunca en la convicción de acompañar a sus clientes a salir adelante y en que juntos trabajemos en pro del crecimiento sostenible de nuestro Panamá. De igual forma, reiteramos nuestra invitación a que todos contribuyamos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, etcétera, etcétera. Firma Aymed Seinmat de Grimaldo, presidenta de la Junta Directiva Panamá, 16 de marzo de 2020. ¿Por qué les he querido leer prácticamente completo el comunicado de la Asociación Bancaria? Porque, uno, la Asociación Bancaria por sí sola no toma decisiones, la toma realmente el factor decisivo es la Superintendencia de Bancos. Pero me explican los expertos que como en Panamá no hay banca central, en Panamá la situación es distinta, no es como en cualquiera de los otros países vecinos que hay un banco central y que se toman las grandes decisiones. Acá no. Entonces acá la interacción entre la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria va a ser fundamentalísima. ¿Pero fundamentalísima para qué? Para la toma de decisiones. Porque aquí se están dando, o se van a dar, o ya se comenzaron a dar, una serie de efectos dominó, una serie de efectos cascada, que alguien tiene que decir qué vamos a hacer. Fíjese usted un ejemplo bien simple, las escuelas particulares. ¿Cómo le cobra la escuela particular al padre de familia este mes si no ha recibido el servicio? ¿O cómo cobra el busito colegial si no ha recibido el servicio el padre de familia? Pero si el padre de familia no paga, ¿cómo le paga a los educadores y al personal administrativo de esas escuelas? Y si no le paga al personal administrativo y a los educadores de esas escuelas, ¿cómo pagan ellos sus préstamos, sus hipotecas, sus préstamos automóviles? Es decir, es todo un efecto dominó. ¿Y qué pasa si no pagan? ¿Qué haría el centro bancario si no comienzan a no recibir los pagos ordinariamente por parte de los que han pedido los préstamos y demás? Es todo un problema que es de esperar que si no hoy, a lo largo de esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, con todo el equipo de economía del gobierno del presidente Cortizo, nos comience a informar a los panameños cuáles serán las medidas que van a darnos los gobernantes a los gobernados en función de este tema de préstamos, hipotecas y demás, porque ya comienzan a darse destituciones y hay que ver cuántas empresas logran acuerdos para modificar horarios y demás. Continuamos con más información en el segundo bloque, seguimos hablando de coronavirus.
Muchas gracias, profesor. Vamos a avanzar con más información y directivos de la Terminal Nacional de Transporte en Albrook señalaron este lunes que durante el fin de semana se dio un flujo regular de pasajeros hacia el interior del país. Los directivos destacaron que se han extremado las medidas sanitarias dentro de la principal terminal de transporte público en la capital para evitar que más personas se sigan contagiando con el coronavirus. Esta mañana, personal del Ministerio de Salud se reunió con transportistas de diferentes rutas del interior del país para explicarles las medidas preventivas que deben tomar para evitar que el virus se siga expandiendo a diferentes provincias del país. En este momento ya reforzamos en nuestros food court, haciendo la separación de mesas, manejando la distancia social que hoy en día nos están recomendando, redoblamos nuestra limpieza, la frecuencia, o sea, ya estamos, si normalmente lo hacíamos 2 horas, 2 veces al día, pues ya llevamos 4 o 6 veces, y especialmente en las áreas más sensitivas que son las salas de espera donde están constantemente los usuarios. Nuestro personal de guías de usuario también contienen producto para estar limpiando los torniquetes y las diferentes máquinas. A nivel de administración también hemos trabajado en la parte de revisar horarios para ver cómo es la mejor forma de poder atender las recomendaciones del MINSA. El Canal de Panamá, a través de su personal de inspección y control, tiene la función de velar por el cumplimiento del Reglamento de Sanidad y Prevención de Enfermedades Contagiosas dentro de aguas del Canal de Panamá. Estas inspecciones por temas de riesgo de contagio se han venido efectuando desde hace muchos años y se hacen al 100% de los buques que arriban a aguas jurisdiccionales del Canal de Panamá. Los controles existentes son: el buque está obligado a reportar sus condiciones a bordo y en la actualidad lo hace a través de la ventanilla única marítima de Panamá. Bien, y vamos a avanzar con más información. Con un plan operativo en la red de transmisión, ETESA fortalece la transmisión eléctrica y despacho a nivel nacional luego de ser declarado estado de emergencia por COVID-19. Para ello han dispuesto un plan de opciones operativas mediante un protocolo de procedimiento para habilitar 3 pantallas de control fuera de las instalaciones del Centro Nacional de Despacho de ETESA, las cuales operarán con autonomía para garantizar la operación continua, normal y eficiente del Centro Nacional durante este tiempo, informó el gerente general Carlos Mosquera Castillo. La estrategia busca resguardar y garantizar el transporte de energía para que el IDAN cuente con el suministro eléctrico al 100% las 24 horas del día y por ende los ciudadanos reciban de forma ininterrumpida ambos recursos, agua y luz, ante la situación que vive el país de estado de emergencia por el COVID-19. La energía eléctrica es considerada un servicio de suma importancia y como tal esta empresa junto a su personal se compromete a ser garante no solo del despacho de energía, sino también a garantizar el transporte energético desde las generadoras hasta las subestaciones de ETESA. Siendo las 8:52 de la noche, amigos televidentes, vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial. Al volver tendremos al profesor Cabrera y el segundo análisis de la noche. Así es, y también tenemos información deportiva. No le cambie, ya volvemos con FTV Diario. De regreso, amigos televidentes. Continuamos hablando de temas con coronavirus y COVID-19 aquí en Panamá. Me explicaban esta mañana que, por ejemplo, en el Código de Trabajo hay un artículo que tiene que ver con la reducción de horas. Si su contrato es por 8 horas de trabajo, puede ser que se lo reduzcan a 6 o a 4. Pero, me explicaban, eso tiene que ser de acuerdo entre la empresa y el trabajador. Obviamente, está para algunos la opción del teletrabajo, que fíjense ustedes, felizmente esa ley fue aprobada, como creo que lo mencionamos aquí anteriormente, y propuesta por el diputado independiente Fernández. Está vigente la ley. Pero nuevamente, para hacer uso del teletrabajo, aunque la ley no ha sido reglamentada
y el Ministerio de Trabajo ha dicho que ya se puede poner en práctica, pero ojo, la empresa tiene que tener un software mediante el cual la empresa pueda auditar cuántas horas de trabajo le metió el trabajador a lo encomendado. Entonces, comenzamos en virtud de la crisis del coronavirus a encontrarnos con nuevos escenarios, tal vez la palabra no es no previsto, pero no puestos en práctica. Porque la última vez que este país estuvo sometido a una situación aproximadamente parecida a la que estamos comenzando a vivir fue finales de la década del 80, cuando posteriormente todo desembocó en una invasión. Pero crisis como esta no. Por ejemplo, mandar de vacaciones al personal sin que el personal lo pida. Pero ojo con algo, la clave de todo esto, llámele teletrabajo, llámele reducción de la jornada laboral, llámele envío de vacaciones, todas las medidas que se tomen en materia de la relación obrero-patronal, tiene que girar en torno a preservar la fuente de trabajo. No encerrar la empresa ni en botar a todo el mundo. Porque ninguna de las dos opciones debieran ser evaluadas. Ni cerrar empresas, ni botar a todo el mundo. Pero para que ninguno de esos dos extremos se dé, se necesita que el árbitro de esa relación, la relación entre capital y trabajo, el árbitro, que es el Estado, a través del Ministerio de Gobierno, comience a mandar señales o comience a convocarlos a empresarios y a trabajadores a una mesa para ponerse de acuerdo, porque repito, el tema aquí es preservar la fuente de empleo. Esta crisis del coronavirus, todos los expertos, panameños y extranjeros, nos están advirtiendo que va a pasar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en el tiempo que sea, pero no va a ser eterna. Como no va a ser eterna, entonces hay que espabilarse, como dicen los españoles, y tomar decisiones desde muy temprano para, nuevamente, preservar la fuente de empleo. Antes de esta crisis, el desempleo venía en aumento. Con esta crisis va a incrementar. ¿Cómo lograr que no se cierren las empresas? ¿Y cómo lograr que las empresas no voten, sino a todo el mundo, a la mayoría? Allí viene el liderazgo que deberá ejercer el gobierno como árbitro entre la empresa privada y los trabajadores. Ojalá que para los que creemos en Dios, Dios los ilumine y sepan tomar las decisiones que sean necesarias para que ese nivel de desempleo no siga aumentando producto de esta crisis. Continuamos con más información ya en los minutos finales de nuestro informativo. Bien, gracias, buenas noches. Vamos con información deportiva para hoy, el tema del momento, sin duda, todo esto del COVID-19 o coronavirus. Vamos a iniciar repasando algunos atletas o casos confirmados de atletas que han sido detectados con el coronavirus, que dieron positivos. Ezequiel Garay, Eliquian Mangalá y José Luis Gallá, los 3 jugadores del Valencia. El Valencia jugó partido de Europa League hace algunas semanas en Italia y le fue mal. Ya van 3 casos de positivo. Jonatas de Jesús, jugador del Elche, también de la Liga Española, dio positivo. En Italia, Patrick Cutrone, Germán Pesela y Dujan Vlahovic de la Fiorentina, los 3 jugadores dieron positivos. Timo Hubers, Janes Horn del Hannover 96 del fútbol alemán también dieron positivo. Vamos con la siguiente gráfica, señor director, cuando quiera, para repasar otros casos. Manolo Gaviadini, Omar Kuley, Abder Ekdal y Morter Cruzby, Antónimo de la Gumina, todos estos de la Sampdoria dieron positivo. Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, también marcó como positivo en coronavirus. Callum Hudson-Odoi, el jugador del Chelsea de Inglaterra, también marcó positivo. Y Evangelos Mariakis, dueño del Olympiacos, curioso este caso, dio positivo en coronavirus. Vamos con baloncesto. Christian Wood, de los Detroit Pistons, dio positivo. Trey Tompkins del Real Madrid, esto es de la Liga Europea de Baloncesto, también dio positivo. Rudy Gobert del Utah Jazz fue el primer caso en la NBA y el que causó, o el que realmente alborotó el tema en el baloncesto y que logró o causó la suspensión total
de la temporada actual. Y Donovan Mitchell, también compañero de él en el Utah Jazz, dieron positivos. En el baloncesto universitario, Chris Klietzmayer, del Cleveland State, el entrenador, dio positivo. Esto en cuanto al baloncesto. Se van a seguir aumentando sin duda los casos del coronavirus y es algo que ha logrado o ha causado que las distintas ligas en distintas disciplinas alrededor del mundo tengan que suspenderse. Vamos al fútbol internacional. Se trata de Lionel Andrés Messi, y es que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje para calmar o de aliento hacia la gente, utilizando sus redes sociales. Me escribió el mensaje: el momento de ser responsable y quedarnos en casa. Escribió el jugador de la selección argentina y del Barcelona en su cuenta de Instagram. Además es perfecto para disfrutar este tiempo con los tuyos, que no siempre se puede tener, agregó el astro. En estos momentos, la Liga Española, como la gran mayoría de ligas europeas, se encuentra suspendida hasta próximo aviso debido a la enfermedad. España ya cuenta con 136 personas fallecidas y 5.735 casos positivos, según la última cifra de este fin de semana. Según el ministro de Sanidad español, Messi mandó un mensaje a la fuerza, a los más afectados, sus familiares y amigos, y a los que están combatiendo la enfermedad en los hospitales. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndolos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien peor les afectó directamente a ellos o a sus familiares y amigos, o porque están trabajando en la primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos, escribió el astro argentino Lionel Andrés Messi, actual Balón de Oro, y que bueno, sin duda estaba convocado a la selección de Argentina para el inicio de la eliminatoria de la Conmebol, que también fue suspendido. Se iba a iniciar a finales del mes de marzo, todavía no se sabe una próxima fecha para este inicio de este evento. Otro que está posiblemente vaya a ser, otro torneo que posiblemente vaya a ser suspendido y movido para el 2021 es la Eurocopa, que se iba a desarrollar este año, a mitades de año, en junio y julio, en Italia, uno de los países que más ha sido afectado por el COVID-19. La UEFA está estudiando la posibilidad, ojo con esto, se podría definir entre hoy y mañana, de mover la Euro 2020 para el otro año y jugarla en el 2021. Tema delicado todo lo que está ocurriendo, y se trata de que el país sede no estaría preparado para recibir este torneo tan importante. Habría que ver en qué queda todo este tema. Se podría definir mañana, repito, por una videoconferencia que estaría haciendo los distintos directivos de la UEFA con las distintas confederaciones europeas para definir cuándo se podría jugar en caso de que sea pospuesta la Eurocopa 2020. La idea es moverla para junio del 2021 para no afectar el tema del calendario y vacaciones de los jugadores, que sabemos que inician, a pesar de que son muy cortas, una vez terminaba este torneo de la Eurocopa en el mes de julio, para en agosto iniciar nuevamente con todas las temporadas europeas. Sabemos que esto es un caso que se escapa de las manos de todo el mundo prácticamente. Habrá que ver en qué queda este tema. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Mañana seguiremos repasando distintos casos de atletas que se han confirmado y también hablar de otras disciplinas deportivas. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Bien, gracias Alejandro. Llegamos a la parte final de FETV Diario y amigos, FETV no solamente le informa, sino que también nos mantenemos unidos en oración. Augusto. Así es, Adaluz. Amigos televidentes, les invitamos a todos a que se mantengan en sintonía porque vamos a seguir en oración en breve con este momento de adoración al Santísimo Sacramento, con esta vigilia para que todo el pueblo panameño se una y nos unamos todos en oración por esta situación mundial del coronavirus. Los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.